¿Alguna vez has escuchado hablar de la misión Cassini-Huygens? A lo largo de casi 2 décadas, la sonda espacial Cassini se embarcó en un viaje fascinante, revelando los secretos ocultos de Saturno y sus lunas, acompañada por la sonda Huygens, que aterrizó en la luna Titán. Esta misión nos brinda una ventana única hacia los misterios de este planeta. Acompáñanos a conocer los asombrosos logros y descubrimientos de la misión Cassini-Huygens en este viaje espacial extraordinario. Yo soy el astronauta en la Tierra y te invito a que, si te está gustando el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún futuro video. Ahora sí, comencemos. Cassini-Huygens fue una misión espacial de investigación colaborativa entre la NASA y la Agencia Espacial Europea, y también la Agencia Espacial Italiana, con el objetivo de estudiar el planeta Saturno, sus satélites naturales, así también su sistema de anillos. La nave espacial de su clase insignia constaba de la sonda Cassini de la NASA y el módulo de descenso Huygens, siendo este último que aterrizó en la luna Titán. Las dos naves tomaron sus nombres de los astrónomos Giovanni Cassini para el orbitador y Christian Huygens para el módulo de descenso. El lanzamiento tuvo lugar el 15 de octubre de 1997 de la estación de Cabo Cañaveral y entró en órbita alrededor de Saturno el 1 de julio de 2004. El 25 de diciembre del 2004, la sonda se separó de la nave y alcanzó la mayor luna de Saturno, Titán, el 14 de enero de 2005, momento en el que descendió a su superficie para recoger información científica. Los principales objetivos de la nave Cassini eran determinar la estructura y el comportamiento de los anillos de Saturno, estudiar el comportamiento de la atmósfera, estudiar la variabilidad atmosférica de Titán y realizar la cartografía detallada de la superficie de Titán. La nave Cassini era relativamente sencilla, pero una de las mayores construidas para la exploración espacial. Contenía 1.630 circuitos interconectados, 22.000 conexiones por cable y más de 14 kilómetros de cableado. Su estructura principal consistía en un cilindro y un decágono. La nave medía más de 6,8 metros de longitud y más de 4 metros de diámetro. En la parte superior se montó una gran antena parabólica de 4 metros de diámetro. La nave tenía 3 módulos: un módulo de equipamiento menor, que contenía los equipos electrónicos, un módulo de propulsión que contenía los sistemas de propulsión y un módulo de equipamiento inferior con los cohetes y motores. En un lado del cilindro llevaba los instrumentos ópticos, el magnetómetro montado en un brazo de 11 metros y otros instrumentos científicos. La masa de la nave era de casi 4.000 kilogramos, de los cuales 2.000 kilogramos eran de propelente y el resto de instrumental. La electricidad era producida por 3 generadores termoeléctricos de radioisótopos, cada uno de los cuales usaba casi 11 kilogramos de plutonio, convirtiendo el calor generado en electricidad. El control de temperatura era necesario para mantener caliente la nave. Se utilizó la antena de alta ganancia para dar sombra durante el vuelo en las cercanías al Sol. Las mantas térmicas aislantes que envolvían toda la nave absorbían el calor para mantenerla a la temperatura adecuada. Las persianas, montadas en el decágono, servían para regular la temperatura interna de la electrónica. La propulsión se usaba para mantener la posición de la nave, la inserción orbital, las posibles correcciones y la orientación de la nave. Para ello, se usaban 2 motores principales, uno primario y el otro como repuesto si el primero hubiese fallado. Las telecomunicaciones usaban una antena parabólica de alta ganancia de 4 metros de diámetro y 2 antenas de baja ganancia para las comunicaciones auxiliares. Desde que la nave Cassini llegó a Saturno, se encontró una distancia de 8 y 10 veces la distancia de la Tierra al Sol. Por esta razón, las señales que nos envió o que se le mandaron desde nuestro planeta tardaban entre 68 y 84 minutos en alcanzar su destino. En la práctica, esto significó que los controladores en la Tierra no podían operar la nave en tiempo real, ya fuera para operaciones cotidianas o en caso de que hubiese habido una avería inesperada. ¿Qué importantes descubrimientos realizó esta sonda? En los primeros días de junio del 2004, Cassini descubrió 2 nuevos satélites de Saturno, a los cuales los astrónomos denominaron Metone y Palene. También sobrevoló la luna Febe el día 11 del mismo mes. Febe orbita Saturno en dirección contraria al resto de satélites, y parece ser que esta luna podría tener agua
bajo su superficie. Tras penetrar en el área de influencia de Saturno, la sonda obtuvo las primeras imágenes de los anillos del planeta y de su luna más grande, Titán. Se observó que la superficie de Titán lucía como lo hacía la Tierra en su era primitiva, pues era totalmente árida y con piedras lisas por todo el paisaje. Gracias a imágenes obtenidas por esta sonda en sus primeros días orbitando Saturno, se pudo demostrar la existencia de metano en el satélite mayor del planeta Titán. Al encontrarse Cassini con la luna Encelado, se detectó que ésta tenía un débil campo electromagnético y una atmósfera significativa. También se descubrieron géiseres que lanzan chorros de partículas de hielo y vapor de agua, posiblemente de un océano ubicado a kilómetros de profundidad. En abril del 2008, la NASA decidió prorrogar la misión Cassini al menos un par de años más, habiéndose conocido esta prórroga como misión del equinoccio, ya que durante ella tuvo lugar el equinoccio en Saturno. Durante estos 2 años, Cassini realizó 70 nuevas órbitas alrededor del planeta anillado y 26 sobrevuelos de Titán. Se propuso también prorrogar la misión espacial hasta el año 2017, fecha en la que tuvo lugar el solsticio en Saturno, lo cual fue finalmente aprobado por la NASA. Dicha nueva prórroga de la misión fue bautizada por ello como Misión del Solsticio. El 26 de abril del 2017, Cassini se adentró en el espacio entre Saturno y sus anillos, cumpliendo su última misión antes de desintegrarse el 15 de septiembre del mismo año. Fue la primera sonda espacial en adentrarse entre el planeta y los anillos. Debido al cercano agotamiento del combustible de la sonda, que la dejaría sin posibilidad de control, se planificó su destrucción para evitar que eventualmente ocasionara una contaminación biológica en Titán o Encelado, satélites naturales con altas probabilidades de albergar vida. El viernes 15 de septiembre del 2017 se internó en Saturno y quedó destruida en las capas superiores de la atmósfera. Esta misión representó una marca sobresaliente en la historia de la exploración espacial, llevándonos a un viaje extraordinario hacia los rincones más remotos de nuestro sistema solar. Además, nos dejó un gran regalo en forma de conocimientos científicos, imágenes impactantes y una mayor comprensión de nuestro lugar en el enorme universo que nos rodea. Hasta aquí el video de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado y al mismo tiempo hayas aprendido algo nuevo acerca de los misterios de nuestro universo. Aquí se despide el astronauta en la Tierra. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos veremos en la próxima y hasta luego.